Esta noche les habla el presentador que observa los detalles que muchas veces se escapan entre luces y aplausos. La historia de Serenay no se cuenta con estruendo, sino con silencios que dicen más de lo que parecen. Se la vio firme, serena, con esa elegancia tranquila que siempre la acompaña. Sin embargo, detrás de esa imagen había un cansancio que no gritaba, pero que estaba ahí. Nadie lo notó de inmediato, porque ella sabe sonreír incluso cuando pesa el alma. Y hoy relatamos ese final silencioso que se deslizó. Sin hacer ruido, no hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos que anunciaran nada. Todo ocurrió en calma, como sucede con lo verdaderamente profundo. Serenay mantuvo su postura, su luz y su compostura hasta el último momento. El presentador que les habla no inventa, solo describe lo que la presencia transmite. Y en su presencia había una mezcla de fortaleza y agotamiento difícil de percibir a simple vista. Nadie se dio cuenta de cuánto estaba sosteniendo en silencio. A veces el cansancio no se muestra con lágrimas, sino con miradas largas que buscan aire. Serenay miraba al frente, pero parecía estar también muy lejos al mismo tiempo. Es ese tipo de mirada que habla de noches largas y pensamientos que no se apagan. El público vio brillo, elegancia y seguridad. Lo que no vio tan claramente fue el peso invisible que descansaba sobre sus hombros. Ese es el cansancio del que les hablamos esta noche. El presentador relata esto como crónica humana, no como escándalo, porque no se trata de rumores, sino de emociones, que cualquiera puede reconocer. El final silencioso no vino cargado de ruido, vino cargado de calma profunda. Y esa calma a veces es el signo más claro de que alguien está agotado. Serenay siguió adelante, como siempre, con paso firme, pero en su interior algo pedía descanso. Nadie notó ese detalle oculto porque ella sabe esconderlo con gracia. Su sonrisa estaba allí, intacta, como si nada pesara demasiado, y sin embargo, cada gesto tenía una suavidad que hablaba de cansancio. El presentador que narra esto ve la escena desde afuera y la cuenta con respeto. Hay historias que no necesitan voces altas para ser intensas. Esta es una de ellas. El final fue silencioso precisamente porque no necesitó palabras. Se sintió como un susurro que se aleja, como una despedida que no quiere molestar. Serenay no hizo anuncios, no marcó el cierre con ruido. Simplemente estuvo, y su presencia hablaba por ella. Los que miraban veían brillo. Ella sentía peso. Y ahí está el contraste que hoy relatamos. La quietud que la rodeaba era tan fuerte como su propia imagen. A veces, el verdadero cansancio es aquel que aprende a caminar de la mano con la elegancia. Serenay lo hacía sin esfuerzo visible, como si hubiera aprendido a convivir con él. El presentador lo describe y entiende que eso requiere una fuerza inmensa. No todos pueden mantenerse firmes cuando el alma está cansada. Ella lo hizo. Mientras todo seguía su curso habitual, su silencio iba diciendo adiós de manera discreta. Nadie lo escuchó porque no sonó como despedida. Sonó como calma, como pausa, como un respiro prolongado. Serenay parecía estar buscando ese respiro desde hace tiempo. Sus gestos eran suaves, medidos, llenos de prudencia, y en esa prudencia se escondía la verdad de su cansancio. Relatar este momento es hablar de lo que no se dijo, pero se sintió. El final silencioso no es falta de emoción, es exceso de ella. Contenido con dignidad, Serenay supo mantenerse de pie, incluso cuando quizás quería sentarse y descansar. Su imagen fue impecable, como siempre, y por eso nadie notó lo cansada que estaba. El presentador que les habla no añade nada más que observación, y lo observado fue profundamente humano. Hay sensaciones que pasan inadvertidas, aunque estén frente a los ojos de todos.
El cansancio es una de ellas cuando se oculta detrás de una sonrisa perfecta. ¿Dónde estás? Serenay sonreía, pero su mirada tenía sombras suaves que solo el silencio conoce. La gente vio luz y no percibió la sombra que pedía tregua. Y así, el final se volvió invisible. Invisible, pero real. Este relato no pretende explicar ni justificar, solo acompañar. Acompañamos esa imagen de serenidad que escondía agotamiento. Acompañamos ese cierre que parecía discreto, pero que llevaba mucho dentro. El presentador transmite lo que la escena sugiere, sin inventar nada. Serenay se retiró hacia el silencio interior que tanto necesitaba. Y nadie lo advirtió plenamente. La historia de hoy nos recuerda que el cansancio no siempre tiene aplausos ni anuncios. A veces llega despacio, se sienta al lado y convive con nosotros sin que nadie lo vea. Así estaba Serenay, firme pero cansada. Su final no fue dramático, fue silencioso y suave. Tan suave que pasó desapercibido. Y sin embargo, fue un final. Las luces siguieron brillando mientras ella bajaba el ritmo por dentro. Desde afuera todo parecía igual, pero adentro el cuerpo pedía pausa. Serenay escuchaba ese llamado con calma, sin hacer ruido. El presentador observa y lo cuenta con la misma calma, porque es una historia contada en voz baja. Porque es una historia contada en voz baja, y lo bajo de la voz no la hace menos intensa. La despedida silenciosa tuvo la forma de un suspiro largo. No hubo despedidas amplias ni cierres teatrales. Hubo simplemente un basta por ahora, dicho sin palabras. Serenay lo dijo con la mirada, con los hombros, con la manera de estar. Nadie lo notó del todo porque no interrumpió nada. Se fue quedando en silencio. Cada paso que daba estaba lleno de esa mezcla de fortaleza y agotamiento. Es el tipo de paso que conocen quienes han dado mucho de sí durante largo tiempo. Serenay seguía luciendo entera, pero el cansancio hablaba desde adentro. El presentador les relata eso, lo que se percibe entre líneas, lo que no se anuncia pero existe, lo que se siente aunque no se diga. En esta crónica no contamos noticias, contamos emociones. Emociones que se esconden detrás de rostros conocidos y aplausos constantes. Serenay es el centro de esta historia, no por lo que hizo, sino por lo que sintió en silencio. Su final fue menos ruido y más sosiego, menos palabras y más suspiros. Y eso es lo que hoy compartimos con ustedes. Nadie notó del todo cuánto le pesaba la jornada, la etapa, el instante. A veces ocurre así con quienes están acostumbrados a ser fuertes. Serenay estaba cansada, pero también estaba serena. Esa serenidad fue su escudo y su modo de despedirse. El presentador lo describe como quien observa el cierre de una escena que termina sin aplaudir fuerte. El cansancio que no se ve es el que más sorprende cuando lo descubrimos. Ella lo llevó con una gracia que hizo que pasara inadvertido. La gente vio firmeza, profesionalismo, belleza. No vio el susurro interior que pedía descanso. Ese susurro levantó el telón de un final silencioso. Y ahí terminó la escena. Lo que hoy relatamos no es un hecho ruidoso, es un sentimiento profundo. Serenay recorrió ese momento con respeto por sí misma y por los demás. Su silencio fue su modo de hablar, y en ese silencio dijo más que en 1000 palabras. Nadie lo notó del todo, pero estaba ahí. El presentador simplemente lo nombra. La despedida no tuvo dramatismo, tuvo discreción, y en la discreción se escondía el verdadero cansancio. Serenay parecía ligera, pero cargaba mucho consigo. Esa dualidad es la que marca esta historia.
Luz por fuera, peso por dentro, y un cierre suave, casi invisible. Mientras todo seguía adelante, ella eligió bajar el ritmo en su interior. Fue una elección callada, respetuosa, íntima. Por estar en oración, solo reconoce que estaba cansada, aunque casi nadie lo notara. Su final fue silencioso, porque así lo quiso. Y así lo contamos. Hay finales que se anuncian y otros que simplemente suceden. Este fue de los que suceden sin pedir permiso. Serenay dio ese paso con calma, como todo lo que hace. No necesitó decir que estaba agotada para estarlo. Su mirada lo sabía, su cuerpo lo sabía. Y el silencio la acompañó. En esta narración, nos quedamos con la imagen de ella alejándose un poco hacia sí misma. No hubo ruido, solo un aire distinto alrededor. Serenay buscaba descanso, aunque nadie lo advirtiera claramente. El presentador cierra esta crónica con respeto por ese cansancio invisible, porque también merece ser contado. Y hoy lo hemos contado.